posible que la música sea un canal de pacificación de las personas o por el contrario para despertar pasiones negativas? Seguramente sí, porque todos hemos experimentado que algunas músicas nos sedan y nos dan paz, y otras nos ponen nerviosos y excitados. ¿Y entonces es posible que el maligno haya utilizado la música para despertar pasiones negativas? Diversos exorcistas y ex-satanistas han mencionado que la música de rock en términos generales excita y no apacigua, y ha sido utilizada por el maligno para generar una gran revolución desde la mitad del siglo XX. Ojo, esto no quiere decir que toda la música de rock tenga esas características, ni tampoco se refiere a su calidad artística, porque existen temas de gran calidad que también excitan y otros que no lo hacen. En este video hablaremos sobre cómo es que actúa la música satánica en las personas según lo que ha descubierto el padre Gabriele Amor. Dios, al igual que el maligno, usa la música para sus propósitos. Dios para hacer trascender al hombre y el maligno para atarlo y destruirlo. La música es algo que Dios ve con buenos ojos, y en eso se diferencia el cristianismo del Islam, que sataniza la música. Los ángeles han sido dotados de habilidades musicales, y el maligno, siendo un ángel caído, conserva su talento musical y lo utiliza para engañar a la humanidad. Incluso algunos creen que antes de su caída, Satanás fue el gran arcángel de la música. Ese talento lo usa para transmitir mensajes destructivos, degradantes y que alejen de Dios. Es muy claro en las canciones que promueven fornicación, rebelión, drogas, alcohol, violencia, lujuria. Y una de sus obras ha sido el rock. Hay que destacar que dentro de la corriente del rock hay tendencias mejores que otras, y hay temas mejores que otros, y temas claramente satánicos y otros que claramente no lo son. Hay que verlo en cada caso, pero acá hablaremos en general. El rock se creó en los años 60 como una mutación del blues, pero con mayor énfasis en la liberación sexual. Hay que recordar que en la década del 60 fue que se inició la revolución sexual, que ha ido progresando hasta nuestros días, transformándose en la gran contrarrevolución histórica contra el cristianismo, al punto que el Papa Benedicto XVI dijo que esta revolución sexual es incomparablemente más importante en la historia humana que el pasaje de la Edad Media al Renacimiento, y que su música es intencional y reconocible como una expresión del comportamiento dionisíaco. El rock fue la música de la rebelión juvenil en los años de mitad del siglo XX. Dio expresión al deseo de la liberación erótica, lo que a menudo tomó la forma del balanceo sexual en el asiento trasero del Chevy. Las restricciones sociales conservadoras fueron expulsadas por la euforia de la fornicación, o al menos de la sensualidad y la estimulación que conducen a ella. De modo que el rock representa, en todo caso, la subordinación de la razón y la voluntad a la concupiscencia o el deseo del placer sensual. Y el comportamiento moral de las estrellas de rock hablan por sí mismos. Los estilos de música rock y pop son por tanto un manifiesto abierto contra la castidad, la pureza y el autocontrol. La excesiva concupiscencia es el problema de nuestra sociedad post-1960 y su forma de arte popular. La música debería purificar y sublimar la lujuria o la ira, no celebrarlas o inducir a practicarlas. Nuestra naturaleza caída necesita moderación, no un ruidoso aliento o autoindulgencia. A su vez, el rock ha incorporado formas de afectar el organismo humano inéditas hasta ese momento. Por ejemplo, Frank Zappa escribió: "Las formas en que el sonido de rock afecta al organismo humano son innumerables y sutiles. Los sonidos fuertes y las luces brillantes de hoy son tremendas herramientas de adoctrinamiento". Y uno de los principales distribuidores de música rock, Hal Ziegler, escribió en los años 50:
Me doy cuenta que esta música llegó a los jóvenes porque el ritmo coincidía con los grandes ritmos del cuerpo humano. Lo sabía y sabía que no había nada que alguien pudiera hacer para quitárselo. Además sabía que llevarían esto con ellos el resto de sus vidas. Pero además, muchas estrellas de rock a menudo han muerto jóvenes como si estuvieran malditas, por lo general por involucramiento en drogas, alcohol y exceso de medicamentos. Y los mensajes de sus canciones ayudaron a alimentar la revolución sexual, las drogas, la New Age y las revoluciones feministas. Algunos músicos han incursionado directamente con el ocultismo. Estrellas de rock incluso han llegado a visitar un cruce de caminos rurales en Mississippi, donde la leyenda cuenta que a un guitarrista de blues, que algunos consideran como uno de los fundadores del rock, le fue conferido un talento repentino por el diablo con quien hizo un pacto. Por esa época se creó el satanismo como ideología, quitándole la apariencia de miedo y sangre. Las dos figuras trascendentes fueron Anton LaVey y Aleister Crowley. Y fue tan importante la prédica de Crowley que apareció en la portada del disco de los Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Además, el guitarrista Jimmy Page de Led Zeppelin compró la antigua casa de Crowley, donde se hacían misas negras, y allí murió uno de los integrantes de su banda en circunstancias oscuras. Las letras de las canciones de muchas bandas de rock son manifiestamente satánicas, o manejan los conceptos de liberación del cristianismo y de Dios propios del satanismo ideológico moderno. En 1966 John Lennon declaró que el cristianismo pasaría y que los Beatles se volverían más populares que Cristo. Ozzy Osbourne dijo: "No soy un cristiano nacido de vuelta, sino un Hitler nacido de nuevo". Algunos alegan que ciertas canciones de rock escuchadas a la reversa contienen estos mensajes satánicos. Y David Bowie, una de las estrellas de rock más importantes, declaró que el rock siempre ha sido la música del diablo. Y John Lennon dijo: "Es como estar poseído, como un psíquico o un medium". Y su esposa Yoko Ono agregó que los Beatles eran como mediums, no eran conscientes de todo lo que estaban diciendo, pero venía a través de ellos. Y Little Richard también dijo: "Fui dirigido y comandado por otro poder, el poder de la oscuridad, que mucha gente no cree que existe, el poder del diablo, de Satán". Mientras que Laine, una ex sacerdotisa satánica convertida al cristianismo, ha dicho que el ritmo y el estilo del rock invoca poderes demoníacos. Los conciertos de rock serían de alguna forma un coro de alabanza satánico. Y esta sacerdotisa dice que el movimiento de la música rock fue cuidadosamente planeado y llevado a cabo por Satanás y sus sirvientes desde el principio. Además, revela que ha estado en ceremonias en varios estudios de grabación en Estados Unidos, cuyo propósito era colocar una bendición satánica en la música de rock que estaba grabada, para que a medida que esta música se reprodujera, los demonios sean convocados a la sala, afligiendo a las personas que están escuchando. No es necesario que el oyente comprenda estos mensajes, sino que actúan de una manera subliminal. ¿Y cómo actúa la música de rock enviando mensajes satánicos según exorcistas? El padre Gabriele Amorth ha relatado historias de jóvenes oprimidos o poseídos como resultado de exponerse sistemáticamente a música satánica. Y habla de 6 ingredientes en que la música satánica actúa. Uno es el ritmo de la música, que está diseñado para ser un símil del acto sexual, llevando a quienes lo oyen al frenesí y despertando el instinto sexual. El segundo ingrediente es el volumen, que se ajusta deliberadamente por lo menos a 7 decibeles por encima del nivel de tolerancia del sistema nervioso central. Y la escucha prolongada de esta agresión acústica induce a la depresión, a la rebeldía y a la agresión. El tercer ingrediente es la señal subliminal que se transmite a una intensidad más alta de la que el oído puede captar, actuando sobre nuestro inconsciente. Es tan alto que no lo podemos escuchar conscientemente. Pero en base a este sonido, el cerebro produce una droga natural que desorienta al espectador y lo induce a reacciones extrañas y a buscar drogas para saciarse.
El cuarto ingrediente son los mensajes en segundo plano, que por ejemplo llaman a matar a alguien o a adorar a Satanás, los que se perciben por debajo de la conciencia. Muchas veces se ha informado que estos mensajes se hacen notorios pasando la cinta en sentido inverso. Asociado a esto está el quinto punto, que son las letras de las canciones que manejan ideas conscientes, como la rebelión contra los padres y la sociedad, despertar el apetito sexual, adorar a Satanás y rechazar a Jesucristo. A tal punto que algunas canciones son himnos a Satanás, como por ejemplo Simpatía por el demonio, de los Rolling Stones. Y el sexto punto es la consagración ritual de cada canción durante una misa negra antes de que salga el álbum al mercado. Es una bendición dada por Satanás al éxito de la música. Y esto se justifica en que figuras importantes del rock son satanistas, como Marilyn Manson, que es un reverendo ordenado de la iglesia de Satanás. Arriba de los escenarios, blasfema contra Jesucristo y rompe Biblias, y durante sus conciertos se venden camisetas con todo tipo de frases satánicas. Y en 1996, Manson dijo: afortunadamente seré recordado como la persona que puso fin al cristianismo. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la música satánica y cómo el rock es una forma privilegiada para este tipo de música. Aunque, como dijimos desde el principio, no todo el rock es igual, ni todos los temas son iguales. Y me gustaría preguntarte si crees que por lo menos alguna parte del rock se puede catalogar como música satánica o no. Estamos cursando un momento de gran confusión y se arremolinan alrededor nuestro sucesos que hasta hace poco parecían increíbles que sucedieran. Como por ejemplo una pandemia que ha tenido al mundo confinado y con miedo durante meses. Denuncias de irregularidades en el proceso electoral de Estados Unidos, que se consideraba el ejemplo mundial de cómo debían ser los comicios en todas partes. Y una propuesta de las élites económicas mundiales para resetear al mundo bajo una forma de comunismo dominado por las grandes multinacionales. En este video hablaremos sobre en qué consiste el reseteo del mundo que proponen las élites financieras del mundo, cuál es la respuesta del cielo a esto y qué deberíamos hacer nosotros en medio de esta batalla. La confusión que sucede no es casual, es signo de que se está acelerando el momento de la confrontación final entre el bien y el mal en la Tierra, en la medida que los secuaces del maligno están tratando de borrar cualquier vestigio de Dios y del cristianismo en la Tierra, porque están persuadidos que Dios realizará una intervención decisiva en la medida que la Tierra se ha ido fuera de sus planes originales. Por eso los grandes eventos están cayendo rápidamente sobre un mundo en rebelión. Recuerda las palabras de Jennifer, la vidente estadounidense a quien Jesús le dijo: cuando las señales comiencen a aparecer, debes saber que la confusión solo se multiplicará con ellas. Oren, queridos hijos. La oración es lo que te mantendrá fuerte y te permitirá la gracia de defender la verdad y perseverar en estos tiempos de pruebas y sufrimientos. Ya el Papa Juan Pablo II nos había advertido antes que comenzara este siglo de lo que estaba sucediendo en el mundo. Él dijo: vastos sectores de la sociedad están confundidos acerca de lo que está bien y lo que está mal, y están a merced de quienes tienen el poder de crear opinión e imponerla a los demás. De modo que cuanto más rápido van las cosas, más confusión hay y más ceguera espiritual cubre la tierra. La gente ha comenzado a ver el mal como bien y el bien como mal. Toma la realidad como ficción y la ficción como realidad. Lo que es sentido común se llama teoría de la conspiración, mientras que las verdaderas conspiraciones son bienvenidas por el bien común. Eso le dijo Nuestra Señora a la vidente italiana Gisela Cardia.
le dijo, como puedes ver, este es un tiempo de gran confusión, cuando el mal se esconde detrás de falsos disfraces. Tendréis que estar atentos. Andad junto a Jesús y alimentaos de su palabra para vuestra salvación. Intentarán hacerles creer que todo se hace por su bien. Pero ahí es exactamente donde se esconde la tentación del diablo. Discernid. Ahora vienen muchas propuestas que se harán por el bien común. Reglas obligatorias, restricciones, imposiciones, encierros, todo por el bien común. Pero este es un engaño. En última instancia está orientado hacia lo que las Naciones Unidas y las élites financieras del mundo llaman el gran reinicio, que implica el colapso casi total del orden actual para crear uno nuevo, pero esta vez sin el Dios judío-cristiano. Esto es lo que anuncian las élites del Foro Económico Mundial como el gran reseteo o gran reinicio que se llevará a cabo en la era post-COVID-19 apoyado en el poder de los medios de comunicación y las redes sociales. Este Foro Económico Mundial lanzó un video con 8 predicciones para el mundo en el 2030, y deben leerse no solo como predicciones, sino como acciones que las élites están planificando. Dichas predicciones dicen concretamente: no poseerás nada y serás feliz. O sea que se le quitará a la población todo lo que posee y le darán solo lo que las élites piensan que hará feliz a la gente. Claramente un mensaje mesiánico propio de los sistemas comunistas. También dice el video: Estados Unidos no será la primera potencia mundial, ya que muchos países dominarán juntos. Esto apunta a un gobierno único mundial dominado por las élites de unos pocos países, donde el resto de las naciones perderán su independencia económica y su poder de decisión sobre la población. Y continúa diciendo que 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático, por lo que los países deberán prepararse para recibir oleadas de refugiados. El cambio climático será la excusa para promover el cambio de la matriz cultural de las grandes naciones. Ya lo vemos en Europa, con la oleada de inmigrantes de África y Oriente Medio, en su mayoría musulmanes, organizados para diluir la herencia cristiana de Europa. Por eso es que también dice el video que los valores occidentales serán puestos a prueba. O sea que el objetivo es una población multicultural en las grandes naciones sin sentido de pertenencia ni de pasado cultural y solo preocupados de subsistir económicamente y mantenerse sanos. Y por tanto estamos viendo que esta pandemia es utilizada como herramienta de control social. Durante años, Bill Gates y otros gurús prepararon la mente de las personas para pensar en virus mortales e invisibles que pueden aparecer en cualquier momento. Y para difundir que la manera de protegernos es renunciar a las antiguas nociones de privacidad, libertad y toma de decisiones. Y dentro de esa pérdida de libertad y de privacidad se inscribe el gran proyecto de una única moneda digital que está relacionado con la identificación digital única de las personas. Cada persona del mundo será identificada digitalmente y sus ingresos económicos estarán digitalizados en los bancos. Y cuando alguien vaya a comprar algo, el sistema digital le puede bloquear el acceso o permitir el acceso. Esa es la formidable arma que están utilizando los chinos con su puntaje de acatamiento de las normas. Cuanto más se cumplan las normas, mejor puntaje tiene la persona y podrá acceder a mayores bienes. Y por el contrario, si no acata las normas, tiene restringido el acceso a alimentos y otros bienes de la sociedad. Este es el mecanismo de la marca de la bestia, de la que habla el Apocalipsis, diciendo que controlará a quien vende y a quien compra. Y esto es simplemente el comunismo global de modelo chino de control de la población sobre una base de poder económico concentrado en pocas manos. Y la mayoría aceptará esto, creerá esto y será completamente engañado. Este es el plan de las élites para borrar de la tierra el cristianismo, que también proponen diluirlo a través de la unión de todas las religiones en un solo credo amorfo. Pero no les será fácil.
Dios Padre le dijo a la vidente Barbara Rose que está en proceso de separación la mala hierba del trigo. Le dijo: para superar los tremendos efectos de generaciones de pecado, debo enviar el poder para transformar el mundo. Pero esta oleada de poder será incómoda, incluso dolorosa para algunos, y hará que el contraste entre la oscuridad y la luz sea aún mayor. ¿Y cuándo sucederá esto? Conchita, la vidente de Garabandal, le dijo a su madre que el aviso sucederá cuando vuelva el comunismo. Y el arzobispo Fulton Sheen advirtió a sus contemporáneos que el comunismo está regresando nuevamente al mundo occidental, porque algo murió en el mundo occidental, es decir, la fuerte fe de los hombres en el Dios que los hizo. De modo que la intervención decisiva del cielo a través del aviso o iluminación de conciencia sucederá cuando el mundo esté dominado por este pensamiento comunista que están tratando de imponer las élites con el gran reinicio. Y por lo tanto la purificación de la Iglesia y del mundo no se puede detener. Se acerca y en realidad es una maravilla que Dios haya sido tan paciente. ¿Y qué debemos hacer nosotros mientras tanto? San Pablo nos da el antídoto en la segunda carta a las tesalonicenses. Hermanos, manténganse firmes y manténganse fieles a las tradiciones que les enseñamos, ya sea de boca en boca o por carta. Y una y otra vez Nuestra Señora nos ha estado diciendo que permanezcamos fieles al verdadero magisterio, o sea, a las enseñanzas constantes e inmutables de la Iglesia Católica, que ninguna conferencia episcopal, ni siquiera un papa, puede cambiarlos. Y si tu familia o amigos han endurecido sus corazones al Evangelio, si son ciegos como un ciego guiando a otro ciego, continúa intercediendo por ellos, para que seas la cara a la que puedan volverse cuando las cosas se pongan peor. Y en una carta que Sor Lucía de Fátima escribió a una amiga, le dio una receta. La gente debe rezar el rosario todos los días. Nuestra Señora repitió esto en todas sus apariciones, como para armarnos de antemano contra estos tiempos de desorientación diabólica, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, y que a través de la oración, la elevación de nuestra alma a Dios nos prevenga de la confusión. Es una desorientación diabólica que invade el mundo y engaña a las almas. Es necesario hacerle frente. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos comentar sobre la batalla final entre el bien y el mal que está encima nuestro, que tiene por un lado a los secuaces del maligno promoviendo un radical cambio en el mundo para terminar con la influencia del cristianismo, y por otro lado los movimientos de Dios que nos está advirtiendo que pronto vendrá una intervención decisiva a través del aviso y la iluminación de conciencia para que volvamos a Él. Y me gustaría preguntarte si tú crees que la gente que tienes alrededor está tomando conciencia del verdadero alcance del reinicio que proponen las élites o no.